Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados alumnos. El día de hoy vamos a ver un tema que es bastante interesante, que es la seguridad informática en Linux. Comencemos con este tema. Voy a dejar de compartir el video para enfocarnos en la presentación. Y sin más por el preámbulo, empecemos a ver de qué trata. ¿Qué es criptografía? Es una forma de garantizar que los datos sean enviados desde un punto de origen hasta un punto de destino de manera segura. Por ejemplo, el correo llega desde un destinatario, desde el remitente hasta el destino. Pasa por todo un sistema. Otra manera de ver lo que es esta parte de la criptografía es un correo electrónico que fue enviado desde un servidor, autenticó en el servidor del correo electrónico hasta llegar hasta el punto de origen, por así decirlo, la persona interesada en recibir esta información o estos datos. Otro ejemplo de criptografía es principalmente cuando accedemos a las cuentas bancarias y agregamos un token único junto con las credenciales, la clave, la contraseña del usuario, y este token es una forma en que se están haciendo criptografía de datos. De igual manera, cuando se utiliza el protocolo HTTPS, y esto es una forma de ir accediendo a los datos de manera segura. ¿Cómo funciona la criptografía? El remitente se encarga de enviar esa carta y genera un mecanismo para proteger el contenido codificado. Por tanto, si alguien consigue poseer esta carta, no va a descifrar o entender el contenido de la misma. Sin embargo, el destinatario de este mensaje, cuando reciba el mismo, va a tener los mecanismos para decodificar y transformar el código en un texto legible. ¿Cuáles son los principales objetivos a nivel de criptografía? Autenticación, confidencialidad, integridad e irretractabilidad. Vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Cuando hablamos de autenticación, nos referimos a garantizar que el remitente es realmente quien dice que es. La confidencialidad va más por la parte de garantizar que solo quien debería leer el mensaje realmente lo va a leer. Y finalmente, en la integridad del mensaje, vamos a garantizar que lo que fue enviado es lo que está siendo recibido. Y retractabilidad del mensaje. En esta parte nos enfocamos en garantizar que el mensaje no pueda negar que fue quien escribió, que el remitente, en esa parte garantizamos que el remitente no pueda negar que fue quien escribió y envió aquel mensaje. Y retractabilidad. Garantizamos que el remitente no pueda negar que fue la persona que escribió y envió aquel mensaje. Secure Shell, SSH, es el protocolo de criptografía de red. Crea un canal seguro de comunicación entre dos hosts, un cliente y un servidor. Utilizamos llaves asimétricas, o sea, un conjunto de llaves públicas y privadas. OpenSSH es la implementación más común. SSH, llave asimétrica. Cada máquina posee su llave pública y su llave privada que están asociadas. Una llave pública será compartida con el remitente, que la utilizará para enviar el mensaje antes de enviarlo. Vamos a corregir esta parte, ya regreso con la presentación. Ahora sí, ya he arreglado un poco la presentación. Finalmente, retomando esta parte de llaves asimétricas, SSH. Cada máquina posee su llave privada, su llave pública, y estas están asociadas. Una llave pública será compartida con el remitente, que la utilizará para encriptar el mensaje antes de enviarlo. Una llave privada
es utilizada por el destinatario para desencriptar los datos recibidos. Juan comparte su llave pública con María y ésta crea el mensaje encriptado con la misma. Luego, Juan recibe el mensaje y éste utiliza su llave privada para desencriptar exitosamente el mensaje. Y con esto hemos terminado lo que es la presentación, pero vamos a trabajar en la primera parte del laboratorio a ver cómo nos va. Mientras comenzamos con esta primera parte, voy a comenzar las máquinas virtuales. Aquí tenemos dos máquinas de Debian. Una que se llama cliente, Debian cliente, y otra que se llama Debian servidor. Aquí sería bueno arreglar esta parte de los nombres. Vamos a apagarlas un segundo para corregir los nombres. Porque sí están bien, pero el orden es importante. Vamos a apagarlas y corregir el orden de los nombres. Aquí sería, entonces, esta sería Debian cliente. Debian cliente. Esta sería la primera. Y esta otra, vamos a editarlo por acá. Sería Debian servidor. Entonces, vamos, mientras se van iniciando lo que son las máquinas virtuales, vamos a ir buscando la guía de la parte 1 de este laboratorio. Aquí estoy tratando, pero surgen muchas ventanas a la vez. Voy a cerrar un poco ventanas para prevenir ese problema que me está sucediendo. Y ya ahora sí. 175 es lo que vamos a hacer para que se visualice correctamente. Hay que conectar dos máquinas virtuales con Debian 12, de Debian 12 y que puedan hacer conectividad de ping entre ellas dos. Se utiliza un adaptador Bridge Adapter. Aquí aparece como el adaptador 2, pero en realidad es el 1 con estos datos, con esta información. Tal vez cuando ya estaba trabajando en el laboratorio, ahí se me fue esa parte. Después, si puedo, lo corrijo. Creo que se podría corregir de una vez, pero vamos a ver si ya cargaron las máquinas virtuales. Ya están ahí las máquinas. Para poderlo corregir, necesito irme al VirtualBox, a lo que es la parte de Settings, el Network, y aquí, eso hay que hacerlo, de hecho hay que hacerlo con las máquinas virtuales apagadas, porque si no, no va a funcionar. Por lo tanto, vamos a tener que apagarlas nuevamente, pero no hay ningún problema. Vamos a apagarlas para poder hacer esa configuración y para que vean cómo se hace. Aquí seleccionamos la opción de Bridge Adapter. Esta es la opción que surge por defecto. Permitir todo o Allow All en la parte de Promiscuous Mode. Lo que voy a hacer en este caso es copiar estos datos en la parte de red y vamos a reemplazar estos datos en la guía paso a paso en la parte 1. Es importante el orden a la hora de hacer estos laboratorios porque cualquier error, por el mínimo que sea, puede afectar el resultado total del laboratorio. Entonces, tengan siempre presente esa parte. Esta configuración se tiene que hacer en ambas máquinas virtuales de Debian para que lo sepan. Entonces, tanto en la máquina de cliente como en la máquina de servidor, vamos a realizar esta misma configuración del adaptador. Adaptador 1, ya les valido cuál es la configuración exactamente. Estoy nada más terminando de editar estos datos. Es el Bridge Adapter, adaptador puente, con en el modo promiscuo permitiendo todo. Ahora sí, ya vamos a poder iniciar las máquinas virtuales para que vean qué es lo que hay que configurar y cómo hacer las pruebas de conectividad
en cada una de ellas. Pero por mientras inician las máquinas, vamos a analizar un poco esta configuración de Internet de DHCP, donde este archivo es el que vamos a dictar. Vamos a agregar por DHCP la conectividad para que nos genere una IP casi que de manera automática. Yo hice varias pruebas con direcciones IP estáticas y no estaba funcionando muy bien en el laboratorio, así que al final decidí utilizar IPs dinámicas. Si las IPs llegaran a cambiar, lo que hacemos es que simplemente en el terminal, para conectarnos con SSH, modificamos la dirección IP y problema solucionado. Aquí ya están de manera exitosa lo que son las máquinas. Vamos a ir accediendo a cada una de ellas con la clave. Aquí estamos con la primera. Voy a tratar de pasarme a la segunda. Y vamos a ver si ya tenemos acceso a la primera. Hay que cerrar esta parte. La presentación ya no es necesaria, por lo tanto la vamos a cerrar por completo. Y aquí lo que necesitamos es acceder al terminal. En la parte de Activities vamos a escribir la palabra terminal. Aquí hay que esperar un poco. Se puede ir una palabra de más, lo corregimos, no hay ningún problema. Y aquí ya tenemos el terminal en esta primera máquina. Voy a intentar minimizando para ver si puedo acceder a la otra. Y exactamente lo mismo, terminal. Aquí accedemos a esta otra máquina y ya estamos. ¿Qué es lo primero que vamos a validar? De hecho, van a ser las direcciones IPs con el comando IP espacio address. Y aquí está la 121. Y aquí vamos a minimizar para que sea más cómodo pasar hacia la otra pantalla. IP espacio address y tenemos la 120. 192.168.10.120 y 121 son nuestras redes respectivamente. Realmente no hay que hacer muchos cambios. Sin embargo, si llegaran a tener algún inconveniente, les recomiendo hacer esta actualización. Vamos a ejecutar el comando sudo espacio nano separador etc separador network separador interface. No recuerdo si es interface o interfaces. Vamos a tratar primero con interface. A ver. No, no es interface. Control X, interfaces es. Sudo, espacio nano, espacio etc network interfaces, enter. Aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, básicamente solo esta configuración de la lupa por defecto. Aquí vamos a agregar lo siguiente. Vamos a agregar auto enp 0s3 y luego eFace enp 0s3 inet DHCP. Aquí podemos, por ahora, utilizar control K para borrar esos datos que son innecesarios, que están repetidos. Control O, Enter, control X. Y vamos a hacer lo mismo en la otra máquina virtual. Minimizamos esta máquina y accedemos a la otra. Sudo, luego nano. Después tenemos etc, network, interfaces. Y enter. Agregamos la contraseña y aquí es igual. Vamos a escribir lo siguiente. Auto enp 0s3 eFace enp 0s3 inet DHCP. Esta configuración está en la guía, toda la configuración. Control Enter, Control X. Sin embargo, sí quería explicarles esta parte para que tengan esto presente, cómo agregar y dónde agregar exactamente. Aquí, esta probablemente es un respaldo, pero la ruta correcta no es punto D, sino interfaces. El punto D no se incluye a la hora de acceder a la ruta correcta y hacer las modificaciones. Vamos a validar conectividad IP entre ambas máquinas. Primeramente, esto yo lo hice desde la consola del SSH, desde el terminal. Pero vamos a hacerlo directamente entre las máquinas. Vamos a enviar un ping a la IP 192
168.10.1, que es nuestra ruta por defecto, primeramente. Con control C terminamos aquí. Y ahora vamos a enviarlo hacia 120. Tenemos conectividad exitosa tanto a nuestra ruta por defecto como a nuestra máquina vecina. Que en este caso estamos en esta sería el Debian servidor. Vamos a la siguiente máquina. El Debian cliente. Vamos a minimizar. Vamos a minimizar y acceder a la otra máquina que sería el Debian cliente. Enviamos un ping a la 192.168.10.1. Primero, conectividad hacia el default gateway, la ruta por defecto. Y luego con control C terminamos este ping. Enviamos hacia la 10.121. Y ya tenemos conectividad exitosa entre ambas máquinas virtuales, que era lo que queríamos. Vamos a detener este ping con control C y vamos a seguir la guía paso a paso. Una vez que validamos las IPs, hay que configurar el acceso remoto. En este caso, ya estos servidores deberían tener este SSH, si no pueden buscar en clases anteriores o en las mismas guías paso a paso que yo he ido compartiendo de cómo configurar el SSH e inclusive en Google, cómo agregar configuración de SSH y conectarse a una máquina virtual. Pero por ahora vamos a explicar esta parte de la conectividad del terminal de Movax Term. ¿Cómo lo tengo yo configurado? Aquí tengo ya con los nombres ya la conexión hacia el cliente y hacia el Debian servidor. ¿Y cómo están configurados? Pues ya vamos a ver. En la parte de configuración, aquí tengo la IP y ya tengo el bookmark de la sesión como Debian servidor. Tengo la IP remota del servidor, que sería la 192.168.10.121 con el usuario César M Server, puerto 22. Ahora, nos vamos al cliente. Nos vamos a la parte de edición y tenemos la IP 192.168.10.120, el mismo nombre de usuario, pero este se llama Debian Cliente. Ya con este acceso remoto es un poco más fácil agregar los comandos y trabajar. Nos vamos a la guía paso a paso y el primer comando que vamos a ver es este comando de grep ssh, que nos va a mostrar la información relacionada a paquetes SSH. Por cierto, me estaba brincando esta parte de la tabulación. Ese no es el primero, este es el segundo. El primer comando es solamente SSH. Nos vamos al cliente, SSH, tap dos veces, 1, 2. Y aquí tenemos todos los comandos relacionados que empiezan con SSH. Después de eso, ahora sí, vamos a copiar el comando de dpkg para ver paquetes relacionados a SSH. Con grep estamos filtrando. Voy a borrar en esta parte de dpkg. Vamos a correrlo así. No nos pidió autenticación de sudo. Perfecto. Aquí tenemos todos los paquetes instalados de SSH en este servidor cliente. Continuamos. Vamos a copiar el comando para acceder el SSH en el directorio etc. Copiamos y pegamos SSH al final. Enter. Aquí ls-ltr para ver los diferentes directorios y ficheros de SSH. Por medio de este comando, vamos a ver algunas de las configuraciones generales del cliente SSH. Y tenemos lo que son ficheros y directorios. Vamos nuevamente a la máquina y aquí están. Tenemos algunos directorios y otros ficheros relacionados a paquetes que se han descargado de SSH. ¿Cómo sabemos cuál es la llave pública y la llave privada? Bueno, la llave pública aparece con un punto pub y la llave privada no. Entonces, si queremos ver una llave pública, podemos utilizar el comando cat
y aquí podríamos ver información de una llave pública, por ejemplo. Y si queremos ver la llave privada, le quitamos el punto pub. Aquí necesitamos utilizar el comando sudo para poder acceder a esta llave privada y ya tenemos visualizando básicamente esta información. Vemos la llave privada que es bastante extensa. Continuamos con el laboratorio. Vamos a cambiar los nombres de las máquinas. De hecho, yo ya los tengo cambiados, pero de todas maneras los voy a hacer. Voy a ejecutar los comandos para que vean cuáles son. Aquí hay que agregar la clave de root para poder ejecutar estos comandos. Es importante que estemos en la máquina correcta. Ahí no revisé bien si estábamos en la correcta. Aquí estoy en el cliente y estoy agregándola al servidor. Grave error. Aquí hay que copiar y configurar nos vamos al cliente, vamos a agregar la clave y aquí ya ahora sí está. Después, lo que hacemos es con el mismo comando, pero en el servidor, vamos a cambiar el nombre del servidor. Voy a copiar esta parte. Y ahorita no vamos a reiniciar la máquina, se recomienda hacerlo, si usted quiere lo hace, pero no es tan obligatorio, lo pueden hacer después. Para no perder, no tener problemas de conectividad o algo así. Con el comando hostname ctl validamos, aquí tenemos la información del servidor. Bueno, aquí estoy con un problema, que tengo el servidor en el cliente. Hostname ctl. Aquí tengo que corregir esta parte porque no está, o tal vez tenga que rebotearla para que se corrija. Por alguna razón, el cliente no está apareciendo. Voy a copiar nuevamente el comando. Vamos a pegarlo aquí. Aquí deberíamos de estar en cliente. Agregamos la clave. Es posible que haya que reiniciarla tal vez para que aparezca hostname ctl. Ahora sí, no hubo necesidad de reiniciar el sistema operativo. Simplemente era corregir este dato. Tal vez estaba agregando varias veces el nombre incorrecto, pero ya tenemos el cliente Debian en cliente y el servidor en el servidor. Y ahora sí todo se ve más bonito. Voy a cerrar esta guía de Word que estábamos actualizando y ya validamos el nombre del hostname en cada una de las máquinas. Vamos a bajar un poco el tamaño, vamos a bajarlo a 170 por ahora. Este comando nos va a permitir ver procesos de SSH, es PS espacio AX, símbolo de tubería, grep, SSH. En cualquiera de las máquinas podemos correr el comando y aquí vamos a ver los procesos relacionados a SSH. Con este otro comando vamos a ejecutar este comando en ambas máquinas para ver los directorios y ficheros en el folder SSH. Vamos a ejecutar esto en cada una de las máquinas. ls espacio -l espacio etc ssh. Por supuesto que tenemos el slash o los separadores entre estos directorios, entre cada uno de estos directorios. Ok, ahora vamos a ejecutar este comando. Si ya estamos en el folder de SSH, no es necesario. Aquí sí, tenemos que accederlo. Y después de esto, voy a cerrar esta carpeta. Vamos a validar las llaves públicas y privadas. Vamos a ver una llave privada en este momento. Aquí hay que agregar la clave. Y aquí tenemos una llave privada. Voy a copiar el comando para ver una llave pública. Que yo les estaba comentando que era .pub para saber si era pública esta llave. De igual manera, copiamos el primer comando para verlo en la otra máquina. Aquí le agregamos el .pub y ya tenemos visualizadas lo que es la llave privada
y la llave pública. Ambas trabajan de manera similar, casi que trabajan de la misma forma, pero vamos a ver un poco más la utilización de llave pública, tanto en la primera parte como en la segunda parte del laboratorio. Un poco de cómo se usan. Los permisos van a ser diferentes en los diferentes ficheros y directorios. Recordemos que el comando es ls-l para visualizar, pero ya aquí los tenemos. Tanto los directorios como ficheros tienen diferentes permisos. Vamos a ejecutar el comando con sudo. Este comando vamos a ejecutarlo con sudo. Sudo, espacio. Vamos a hacer algunos cambiecitos. Aquí van a agregar una línea con la IP del servidor que ustedes tengan para el cliente Debian. Y van a poner el mismo nombre. Van a poner el nombre de cliente, rayita abajo, Debian. Para este. Estamos validando que estamos en el cliente Debian. Debian cliente. Está haciendo match en todo. Salvamos con control O, enter, control X. Y ya se salvó la configuración de los cambios que hicimos. Yo no los estoy haciendo porque ya estos cambios ya existen, pero les recomiendo que los hagan y ahorita les voy a enseñar básicamente cómo se hacen. Aquí, por ejemplo, agregamos la IP 192.168.10.121. Este se va a llamar servidor, la rayita de abajo. En este caso, tenemos Debian, el guión bajo, lo agregamos aquí. Aquí con control K podemos borrar esta línea repetida. Control O, enter, control X. Y con cat vamos a poder visualizarlo. Aquí con cat ya se puede visualizar los cambios que se están gestionando en lo que son los hosts, el folder de host. Tenemos tanto el cliente, que está haciendo equivalencia con Debian cliente, y el servidor, que en este caso también está, si está relacionado al servidor. Entonces, vamos bien, vamos en orden. Vamos a tratar de acceder al servidor con el siguiente comando, desde el cliente. Nos vamos al cliente, validamos que estemos en el cliente, ejecutamos el comando y aquí agregamos la clave. Aquí nos pide ¿cómo se llama? Aquí les va a solicitar la clave, pero a mí me pide una frase porque yo ya la había configurado, entonces por eso es que me está pidiendo una frase, pero les debería de solicitar lo que es la clave. Y ya aquí estoy conectado al servidor desde el cliente. Vamos a hacer lo opuesto, vamos a conectarnos aquí desde el servidor al cliente. Voy a copiar este comando. Aquí agrego la clave. En este caso, ustedes van a agregar la clave de local, pero yo estoy agregando la frase porque fue algo que ya estoy configurando en los laboratorios. Pero tenemos conectividad de manera exitosa del servidor al cliente y luego del cliente al servidor. Vamos a ver qué más hay que validar aquí. Ya tenemos la conectividad, las claves funcionan correctamente. Vamos a utilizar el comando verbose para que vean más datos e informaciones de la autenticación que se está ejecutando. El comando anterior, yo lo voy a pegar igual a como está. Bueno, aquí estoy con algunos problemas. Aquí tengo que darle exit para salir de donde estoy. Y vamos a copiar este comando. Control Z. Voy primero al servidor para tratar de acceder con -V para poder ver más datos interesantes. Primero en el servidor. Y aquí con el verbose vemos todo lo que son los mensajes de autenticación, que son como logs y mensajes importantes donde se está haciendo la autenticación. Aquí vamos a agregar en el caso mío, voy a agregar la frase, ustedes agregan la contraseña y ya se logró de manera exitosa acceder del servidor al cliente. Vamos a hacerlo lo opuesto aquí. Aquí vamos a tratar de acceder al servidor.
Vamos a copiarlo. Vamos a pegar aquí. Y aquí vamos a agregar la frase. En el caso ustedes agregan la contraseña local. Y ya estamos en el servidor desde el cliente. ¿Qué son todos estos mensajes? Bueno, logs y mensajes de debug que a través del comando verbose podemos visualizarlos y ver, por ejemplo, cómo se está haciendo la autenticación a través del puerto 22 en el servidor Cesar M Server. Cómo se cargan lo que son datos e informaciones para poder decodificar el mensaje y poder conectarse desde un cliente a un servidor o desde un servidor hasta un cliente. Cómo se hace la validación, confirmación y autenticación de estas llaves. Aquí con Exit vamos a salir. Aquí me salí por completo. Con R vuelvo a regresar al dispositivo. Aquí recordemos que si nos salimos, con R podemos volver a donde estábamos desde el principio. Bueno, yo creo que esto es todo por ahora en cuanto a lo que es el primer laboratorio. Ha sido un placer y un honor. Se cuiden bastante. Nos vemos en la cumbre del éxito y espero que les haya gustado bastante este laboratorio. Hasta la próxima.